Bueno, bienvenidos a un episodio más de Arte al Descubierto, un programa de artistas para el mundo. Y en el día de hoy tenemos el lujo de poder charlar con un artista que se considera pintor, pero para mí, además de pintor, él es un gran maestro. Vamos a esperar un momentito para que se pueda añadir al programa del día de hoy. Hola Ricardo, Hola, hola. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, antes que todo te quería agradecer mucho por haberte sumado a este proyecto. Te agradezco un montón. No, el Eh, agradecido soy yo. Todo lo que es difusión de arte se agradece y nos tenemos que ayudar entre nosotros. Somos una comunidad. Gracias. Encima, recuerdo que te vi por primera vez hace 6 años en un programa de Florencia Salas que se llamaba Inventario. Y la verdad que ese programa de Flor me voló la cabeza. Increíble todo lo que ella fue haciendo para ir recopilando las historias y los procesos de cada uno. Hacemos un paréntesis y aprovechamos para mandarle un beso enorme a Flor, que tuvo unos temas de salud y salió hecha una leona porque es una genia. Fue su cumple hace poco. Ella sabe que la quiero de corazón por cómo es como persona y cómo es con los artistas desde Sí. que... Yo, sabes que la conocí con unos 18, 19 años a Flor y me empezó a ayudar en esa época, así que aprovechamos, le mandamos un beso gigante, esté o no esté conectada, allá alguien se lo va a hacer llegar. Un abrazo muy grande a Flor. Bueno, si te parece, comenzamos. El ¿Sí? tema de hoy es el arte de ir a contracorriente, ¿sí? Bien, bien. Sí, perfecto, creo que va conmigo. Me gustaría ir como un poco al pasado ahí y preguntarte, como para arrancar, ¿cómo era Ricardo niño? Si vos alguna vez pensaste que te ibas a dedicar al arte, ¿cómo fue el proceso? Sí, que yo siempre digo que nunca tuve que tomar la decisión de dedicarme al arte, porque de chiquito salió como naturalmente. Yo lo adjudico a que en la esquina de mi casa vivía un gran pintor argentino. Me di cuenta de grande lo afortunado que era. Salíamos con mi padre cuando eran muy chiquititos a ver las vías del tren y a ver pasar el tren, porque no había mucho entretenimiento. Somos 7 hermanos, no había mucho para hacer entre 7. Entonces mi papá nos sacaba hasta las vías del tren a ver pasar el tren y saludar el tren. Y en esa esquina, cuando doblábamos por Almagro, por el barrio de Almagro, había el taller del pintor, que a veces estaba abierto y podíamos saludar al pintor, a veces estaban sacando sus ayudantes cuadros para que se sequen al sol, etcétera. Hoy se le llama la esquina del sordo, porque ahí vivía Antonio Berni. Entonces, de chiquito, algo de esa imagen estoy seguro que afectó mi psiquis para bien y empecé a pensar que ser pintor para la comunidad, para el barrio, era algo importante, porque mi padre le dedicaba muchas palabras y cuando lo veía era un momento especial. Yo me daba cuenta de esa admiración. Entonces digo, bueno, el artista es un ser admirable, se ve en el barrio, o no pensé que era más allá de la cuadra, pero él era famoso en todo el mundo. Y bueno, saludarlo, verlo ya era algo importante, era como una escena que cuando pasaba era algo especial. Y algo debe haber afectado ahí en mi idea. Entonces ya de chiquito decía, yo voy a ser pintor, como el vecino de la esquina, yo voy a hacer eso. Me gusta que la gente le dedique como esa importancia a una persona, a lo que hace. Y aparte me encantaba dibujar, entonces creo que de chiquito fue eso. Y viví dibujando, ya a los 5 años me mandaron a un taller, a los 6 años empecé con un profesor ya de realismo o de hiperrealismo, que se llama José Alberto Marchi, un hombre que admiro mucho. Y bueno, nunca tomé una decisión porque ya fue como parte de mi ADN, ¿no? Ya pensaba que me iba a dedicar a eso. Y fue decantando, o sea, es que eras muy, muy chiquito Sí, o sea, cuando conociste a Bernie. sí, y cuando empecé en un taller me acuerdo haber ido a mi primer taller a los 5 años y bueno, era como entrar al lugar más hermoso, una juguetería, era tener colores, juegos, pinceles, lápices, dije, este es el paraíso, ¿no? Después más grande empecé ya a adquirir técnica y no solamente era ir y estar en como en la sala de juegos más hermosa del mundo, sino que encima cuando hacía algo
los amigos de mi familia, de mi madre, de mi padre, decían, ay, qué bien, como qué lindo, le salió una flor, o le salió un caballo, y encima era recibir algo hermoso de la otra parte. Entonces yo me iba entusiasmando cada vez más. Cuando fui a un taller de un pintor ya al óleo, fui al taller de Claudio Barragán, tendría 10, 11 años, y vi ya esas obras grandes y ese olor a aceite y qué sé yo, ya estaba en El olor éxtasis, ya era, al óleo. ya venía de dibujar, de pintar, quizás cosas más chicas y eso, y ver ahí otros talleres más grandes ya fue como, bueno, esto es una maravilla, me pareció. Y todavía tengo esa sensación de fascinación, no se me fue. Es que creo que la mayoría de los artistas conservamos cierta cuestión muy infantil en el mejor sentido. ¿No? Tenés que seguirte asombrando, tenés que seguir teniendo un espacio lúdico muy grande, tiene que seguir siendo algo que te recorre las venas con alegría, porque si no, no encarás con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza todos los días algo que no depende de nadie más que vos. ¿No? Entonces, creo que debemos conservar un niño vivo, ¿no? Como dicen, un artista adulto es un niño que sobrevivió de alguna manera. Sí, y el carácter autogestivo también y un poco la pasión de seguir trabajando para ir, digamos, ir desarrollando tu laburo, porque si no, Sí, pero no, pero hay lo autogestivo, pero hay cierta cuestión infantil que yo rescato, cierta cuestión de la infancia, de esa fascinación infantil, que sí. uno sigue, Y tiene el que seguir asombro. sosteniendo el asombro, tiene que seguir sosteniendo cierta inocencia, uno tiene que mantenerse un poco inocente, un poco lúdico, porque, y es difícil, no es algo fácil, ¿no? Porque estamos en una sociedad que todo el tiempo trata de hacerte lo más racional, productivo y consciente, y uno trata de mantener cierta inconsciencia, cierta inocencia, son cosas más bien mal vistas, ¿no? O no, o parece de un inmaduro, pero yo siempre digo que en la carrera hay que mantener una dualidad muy extraña para el artista, que es una conciencia muy alta de lo que quiere lograr, con una inocencia muy grande de niño y de infante lúdico. Y esa balanza quizás es de lo más difícil que uno tiene que conseguir. Y conforme, digamos, fuiste creciendo, y ahí, bueno, entra un poco la cuestión racional también, porque cuando uno ya se tiene el adulto, es como que todo el tiempo estás trabajando entre el adulto, el niño, ¿no? Es como que siempre está ahí las figuras. ¿Sentiste que el hecho de hacer arte figurativo era ir contra la corriente? Sí, sin duda. Te hago un paréntesis. Ahora estoy leyendo mensajes, son hermosos. Gracias a todos los saludos, a la gente que nos saluda de distintos lados. Veo artistas, veo a Matías, veo a Emilia, veo un montón de gente que conozco. Quiero, leí un montón de gente antes, pero no quería interrumpir. Yo lo voy viendo y saludos y gracias por estar a todos. Gracias, Eh, muchas gracias a pero todos. sí, desde chico me di cuenta que lo que yo hacía era contracorriente. Creo que es un poco algo que nos persigue, que nos sigue, que al principio uno puede manifestarse en uno con cierto dolor o con cierta idea de que uno es rechazado, y en un lugar, en algún momento de mi carrera, me empezó a gustar ese lugar. Me empezó a gustar un poco esto de ser un poquito outsider, porque te da más libertad todavía. Te da un poquito de desparpajo, te deja ser un poquito más honesto, frontal. Total, yo estoy afuera. Ese lugar de que yo no tengo que complacer a nadie porque lo que hago está un poco al margen, me empezó a gustar mucho. Al principio lo sufrí un montón. Los que se quieren dedicar a una estética, a algo que no está de moda, digamos, va a tener que sufrir, van a tener que sufrir una etapa. Es casi inevitable, ¿no? Es como cualquier sacrificio, es como querer escalar una montaña sin que te duelan las manos o los pies, ¿no? En algún momento vas a sufrir, ¿sí? Pero hay un lugar donde te sentás y decís, mira, en esta montaña no viene nadie porque es pedregosa, porque es difícil de acceder, pero qué lindo, acá ahora puedo hacer lo que quiera, gritar o hacer lo que quiera, total, estoy solo en este lugar que me lo construí yo, que fui solo. Entonces, hacer un camino outsider también tiene un lugar muy lindo más hacia el final, digamos. Yo ya estoy más grande, yo ya siento que no tengo que pelear todos los días como peleaba de chico, ya tengo como mis pequeños nichos o espacios de descanso para poder disfrutar. Pero sí, al principio es muy difícil. Inclusive justo acá
Laura Giardina dice, también hago arte figurativo y cuesta luchar con lo que está de moda. Y es un poco esto entre la novedad, lo nuevo, la moda, eso como que también son como conceptos que son muy efímeros, porque al final es como que eso, ¿no? Sí, Eh, lo mi, de mi primer, moda es pasajero y mi primer choque grande fue en Bellas Artes. Cuando entré en Bellas Artes me di cuenta de lo mal que estaba para el medio. Eso fue lo mirá, primero. Creo que fue segundo año de Bellas Artes, no me querían aprobar pintura. No voy a dar nombre de la artista, no sé si vive todavía, pero se había enojado realmente conmigo, con mi postura, porque yo iba a las clases y quería aprender lo que me faltaba antes de ponerme a, no sé, tirarme al piso con la pintura y qué sé yo. Yo me ponía objetivos y los anotaba, siempre fui un poco neurótico obsesivo, lo hablé con mi psicólogo, pero bueno, en clase como que eso molestaba bastante, y no me quiso aprobar pintura, y tuve varios problemas así con docentes respecto a mi postura, y ahí me di cuenta qué tan outsider era, qué tan afuera del sistema venía. Y esa fue la primera lucha quizás donde yo sentí que iba a estar mal. E incluso me dijeron cosas muy feas y me decían, "Vos te pensás que vas a llegar a algo, te pensás que no sé qué". Pero tuve peleas muy fuertes wow. que como todo, ¿no? Te hacen más fuerte o te quiebran, ¿no? A mí en realidad me ponían, como siempre, era bastante testarudo, todavía lo soy, ¿no? Bastante cabeza dura. Yo me ponía ahí, me ponía a pelear y me daba cuenta que me gustaba casi, me empecé a gustar ese lugar de desafío, más en la adolescencia, que cuando te ponen un desafío te dan dando fuerza de alguna manera, ¿no? Si para subir a la montaña te ponen una escalera mecánica con un peaje, no te dan ganas de subir, más al adolescente. Vos querés ir por el otro lado, por el difícil, por el que no va nadie, por el lugar donde te dicen acá no podés. Entonces fue en un momento, esas peleas primeras, donde al principio me sentí muy mal y después me empezó a gustar decir, yo puedo. Y me acuerdo que nos presentábamos a una beca, un premio en Bellas Artes, y yo grabé un video. Aparte de presentar mi obra, grabé un video diciendo por qué no iba a escribir un texto para defender mi obra. Entonces yo explicaba que yo escribiría un texto, cosa que después usé siempre y es más, todavía la respondo de vez en cuando me piden para algún concurso una especie de memoria conceptual o te piden distintas cosas. Yo escribo lo siguiente, que se me ocurrió en esa época. Yo voy a escribir un texto para defender mi obra cuando le obliguen a los escritores a hacer una ilustración para defender su texto. Dije así, el día que obliguen a los escritores a hacer ilustraciones para defender lo que escribieron, a mí que hice una imagen, me pueden obligar a hacer un texto para defender lo que hice. Si no, no. Me fue horrible. Me sacaron, no llegué, porque estaba finalista, no llegué a la final. Es más, el director de ese momento de la escuela, que después, es más, tengo una gran amistad todavía, me dijo, con cariño me lo dijo, Selma, tendrías que haber cerrado la boca. Me dice, ¿para qué te voy a decir eso? Quedaste afuera, me dice, lo perdí. Pero un docente de Bellas Artes, Alejandro Boym, me dio una beca, estuve más de un año estudiando con él, gratis, no me cobró nada, qué sé yo, y empecé a encontrar mi nicho, y empecé a encontrar que no estaba tan solo, y que había cuatro o cinco locos que estábamos pensando parecido, entonces empecé a hacer ese recorrido por afuera, y de a poco le fui encontrando el gusto. Por supuesto en los concursos me sentía muy mal, siempre me rechazaba, el Centro Cultural Recoleta, Arte Va, eran todos rechazos, 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 pero en un lugar yo iba encontrando un nicho, gente que me iba apreciando, sobre todo en el exterior, ¿no? Empecé con suerte en el exterior. Ahí que, bueno, estuviste hablando del tema de los concursos, de, bueno, Arte va, Recoleta, en fin. ¿Vos considerás que el arte en Argentina está centralizado? Sí, bueno, lo que pasa es una pelea por migajas, ¿no? Porque es un arte muy pequeño, porque el mercado es muy chico, porque, porque hay, sí, hay una centralidad, hay un establishment, hay un lugar de poder que es fuertísimo, que todavía hoy me cuesta. El año pasado estuve tratando de organizar una Bienal de Arte Sacro para el Centro Cultural Recoleta, justamente, y al último momento, con el Ministerio de Cultura de Ciudad, con el Ministro de Cultura de Ciudad. A último momento, cuando puse algunas cosas, cuando puse una postura, me sacaron de una patada, faltando días, se quedaron con todo el proyecto, con la plata, con todo el proyecto que había hecho yo. Y lo hicieron a su manera porque yo no entro dentro de ese sistema. Cuando uno plantea ciertas cosas disruptivas
con lo que son los establishments de poder, bueno, que el dinero no se lo quede a ningún curador, que el dinero vaya todo a los artistas, que los votos sean populares, que haya gente de afuera que pueda evaluar también la obra, no solamente los 3, 4 curadores que tienen. Ahí se pudre todo, ahí te sacan, ahí no servís, ahí sos un intransigente, y me pasa todavía hoy, todavía hoy me pasa en Argentina. No puedo proponer un proyecto, todavía no pude hacer que se geste un proyecto. Salvo mi nicho, que es la galería, Zurbarán, que es lo más lindo que me pasó en la vida. Y hace poquito le grabé un video y le digo, bueno, yo estaba en un mar tormentoso, ¿sí?, viendo dónde tiraba un ancla en el exterior, y bueno, Nacho Gutiérrez Saldívar, que ya murió, por eso lo puedo decir abiertamente, porque ya no es para quedar bien con él, conmigo la verdad que fue un padrino artístico. Bueno, me agarró, me dijo que iba a tener un espacio, me ayudó y me dio un lugar para exponer en Argentina. Si no, en Argentina hubiese sido dificilísimo mostrar obra. ¿Y cómo consideras, digamos, para los artistas jóvenes este ambiente? ¿Lo ves complejo? En fin, ¿qué es lo que le podrías decir? Sí, es muy complejo, eh, es difícil, es una responsabilidad muy extraña tener que alentar a una persona para que esté en este ambiente, ¿no? Decirle, sí, metete en este ambiente, porque es muy difícil, pero a la vez yo jamás me atrevería a decirle, no, no te metas, es muy difícil también, ¿entendés? Es una postura Claro, rara. Ahí está esta dualidad la que te digo. Los jóvenes van a tener que hacer un desarrollo de una actividad que es fuera de lo ordinario, o es extraordinaria, ¿no? Y el esfuerzo que van a tener que ponerles fuera de lo ordinario, es extraordinario. Eh, Requiere un esfuerzo, ya te digo, por eso vuelvo al lugar ese casi infantil. Tenés que ser inconsciente, te tiene que gustar tanto que no lo tenés que pensar, porque si lo pensás decís que no. Y a la vez, claro. cuando te metes en la carrera, tenés que ser hiperconsciente, de decir, bueno, ¿por dónde voy? ¿Cómo diseño mi carrera? También lo tenés que pensar. Esta cuestión de preguntarle a los que pudieron hacer algo, así como vos lo hacés conmigo, no es que yo haya hecho grandes cosas, pero que me preguntás, che, ¿por dónde viste que hay un camino? Yo era fan de los pintores. Yo me fui a España, le toqué la puerta a los 20 años a Antonio López, me arrodillé y le pedí consejos y qué sé yo, y me iba a Italia y con el primer dinero que gané pintando, me fui a conocer pintores y a preguntarle cómo hicieron para poderse dedicar a la pintura. Y tuve, la verdad, que la gente más generosa del mundo, esas personas que me hablaron, que me contuvieron, que me dieron, parecido a lo que yo te digo ahora. Antonio López me dijo una cosa hermosa, que es, mirá, es difícil, por supuesto que es difícil, que sea un lugar de libertad, me dijo, sea un lugar donde vos te apasiones, que sea un cuadradito donde vos puedas ser, vas a tener presiones por todos lados en tu vida, me dice, pero en ese cuadradito que es tu pintura, ahí vas a poder ser libre como en ningún otro lugar. Vivilo así, vivilo como que sea tu lugar de ser libre de verdad. Y yo lo tomé. Y a la vez pensar mi carrera como decir, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? Estos pintores, ¿cómo hacen? ¿Venden en galerías? ¿Ganan premios? ¿Qué hacen para poder vivir de esto? ¿Dónde lo muestran? Y esa es la parte racional. Tu pasión por el arte tiene que ser irracional como un niño. Y tu inserción en el mercado y en la sociedad tiene que ser lo más coherente posible, ¿no? Ahí preguntar a los que saben. Vos estás con Villarán, ¿no? Claro, estamos Es un con la genio. mentoría. ¿Cómo? Estamos siendo mentorizados por él. Entonces él también nos está guiando, nos está ayudando a entender también un poco la dinámica que hay también artística. Esto que vos decís, cómo hacer para pensar la carrera, eh, no porque es que a mí lo que me pasaba es que siempre hacía lo mismo y al repetir siempre lo mismo, como que me daba siempre contra la misma pared y era, no, no, pero lo voy a intentar de nuevo, pa, y me golpeaba de nuevo. Y claro, al escucharlo a él, escucharte a vos también, me doy cuenta de que a veces es importante, una vez que te diste ya varias veces, ver que eso capaz que no funciona y que va para otro lado. Y a mí, bueno, Exacto. él me está abriendo un montón los ojos, sobre todo, por ejemplo, no sé, con el tema de las galerías de arte, ¿no? Todo este tema de las galerías, de exponer, que para poder exponer
te seleccionan, pero tenés que pagar, en fin, todas esas, ese mercado, Sí, sí, yo lo ¿no? escucho también, lo admiro profundamente, hace muy bien en escuchar a una persona como él, porque justamente da buenos consejos. Yo siempre digo que la galería que te convierte en su cliente nunca va a buscar clientes para el artista, si vos ya sos su cliente. La galería tiene que buscar clientes para el artista, no convertir al artista en cliente, porque ahí el círculo se pervirtió y nada bueno va a pasar. Entonces siempre buscar ponerle la presión a la galería. Vos hiciste tu producción, vos hiciste tu obra de arte. Bueno, ahora la galería es aquella que tiene que invertir en vos y colocarla en el mercado. Si vos tenés que hacer toda la gestión y encima darle dinero a una galería, nunca esa galería va a esforzarse por conseguirte un mercado, porque el mercado sos vos para ellos. Eh, Eso también cuesta entenderlo en principio. Yo por suerte lo vi desde bastante joven y me di cuenta de esto y empecé a ver, bueno, cuáles galerías son las que están mostrando cosas que a mí me gustaría hacer y cuáles tienen éxito con los artistas para mostrarlo. Y empecé a perseguir eso y empecé a ofrecerles mejores tratos, bueno, más comisión, nunca dinero, más obra, mejor obra, lo que quieran, pero nunca solucionarles ese tema. Y es más, al ofrecerle quizás más comisión, las galerías buscaban vender obra mía porque les dejaba más ganancia que quizás la de otro artista. Entonces era buscarle, cuando era muy joven, buscarle la manera de que alguien se interese en mí, ¿sí? De que me quiera mostrar. Y después Claro. empezar a ver cómo abro los mercados, ¿no? Cómo llego a poner, no sé, en Nueva York. Bueno, ahí tuve que recontra ofrecerle a algún galerista para que me ponga, pero le pedí, por favor, poner mi nombre grande, que se vea que son mías. Y al tiempo entonces me llamaron en Shanghái, empecé a exponer en distintos lugares, se abrió mi mercado en Oriente, se abrió mi mercado en Estados Unidos, entonces empecé a tener distintas personas que se empezaron a interesar por lo que hacía y pude sobrevivir, porque sobrevivir del arte en Argentina es prácticamente milagroso, es como una cosa, una epifanía, tiene que venir a Qué un ovni salvaje. bueno que sos realista. ¿Cómo? No, que sos realista, porque a veces uno escucha, por ejemplo, en las facultades, en las universidades, la forma en la que te enseñan el arte, digamos, te enseñan arte, pero después mm, de cómo vas a vivir de eso, bueno, arreglate, y no solamente eso, sino que se tiene como todo un concepto tan arcaico de cómo es vivir del arte, Sí, que la manera en la que te lo plantean, ¿no? Es bastante ilusoria, digamos. sí, sí. Ya Me río porque también caducó. estoy viendo los comentarios el de José María de mucha gente que sí son experiencia súper válida, que es lo que estamos contando nosotros, ¿no? Esta disociación entre hacer arte y meterte en el mundo del arte. Que está bien si uno quiere disfrutarlo y dejarlo como un espacio solamente de placer. Ahora, cuando uno quiere vivir del arte, ahí es donde hay que ponerse racional y hay que empezar a entender cómo funciona el mercado o los mercados, porque hay más de uno. Hay un libro muy interesante, Sarah Thornton, sobre creo que se llama Siete días en el mundo del arte, algo muy parecido, donde muestra distintos ámbitos del arte y lo distintos que son cada ámbito en sí, son pequeños guetos donde uno se puede llegar a desarrollar, ¿no? Bueno, encontrar cuál va a ser tu espacio, ver que funcione, ver que le funcione a otro, ver cómo hacer para que le funcione a uno. Sacarse prejuicios. Yo también en la época que hice Bellas Artes, meterse en el mercado de arte era venderte. No, esos artistas que están en las galerías eran como, no sé, traidores de una especie de secta que nunca conocimos, ¿no? Cuando es una tontería, cuando en realidad lo mejor que te puede pasar es, sin pervertir tu arte, poder meterte en un mercado. Pero creo que ahí es un error. También es falso de que para que puedas vivir de tu arte lo tengas que cambiar, modificar o rebajarlo. Es mentira. Vos podés seguir haciendo tu arte y lo que tenés que tener mucho esfuerzo es ver cómo tu arte, sin que se pervierta, puede entrar en algún lugar. Hoy tenemos el mundo abierto con internet, con las galerías. Uno puede ver que hay una galería en Tokio que solamente está trabajando artistas que modifican el anime y hacen no sé qué. Y si vos haces eso, vas a tener una boca de expendio ahí. Y solamente quizás estás a un mail de distancia y Claro. demostrarle obra sólida. Lo que uno tiene que hacer es trabajar mucho con tu contenido para que sea sólido. Y después encontrar el lugar donde se pueda mostrar ese contenido, donde alguien lo entienda, donde alguien lo valore. ¿Sí? Pero es muy difícil,
pero a veces es más fácil lo que uno se piensa. Yo a fin de año, cuando tenía un grupo de alumnos, hacíamos venir un galerista o alguien que se dedica al comercio. Y entonces le matábamos a preguntas, ¿sí? Vino un galerista de Estados Unidos, vinieron galeristas de México, vino un galerista muy bueno de Perú, el mismo Nacho Gutiérrez Aldívar, vino Champi de acá de Argentina, vinieron un montón de personas eh, que nos decían cosas que los desmitificaba también. Por ejemplo, bueno, ¿qué miran del currículum? Y no sé si todos, pero ponele de 10, 9 nos dijeron, no miro el currículum. Entonces todos los artistas decían, ¿cómo? Si yo me maté, pagué para poder exponer en tal lugar y tal otro. Y los galeristas, ponerle 9 de 10, si no fueron los 10 de 10, porque no me lo acuerdo, dijeron, no, yo el currículum no lo miro. Y si te mandan 25 obras, no, 25 obras son demasiado. Yo miro entre 5 y 10. Pero esas 5 o 10 tienen que ser sólidas. Tienen que mostrarme qué está queriendo mostrar el artista, qué está pensando, qué técnica tiene, cómo me la quiere expresar, y tiene que ser sólido eso. Entonces, mirá, de una fantasía de que yo tengo que tener un currículum larguísimo y un corpus de obra de 50 obras, la mayoría de los galeristas nos decían entre 5 y 10 obras sólidas, eh, y saber que vos estás dedicado a eso. Lo que quiere saber el galerista es si vos sos capaz de producir, si tenés seriedad en eso, si tenés continuidad estética, o sea, si pensás en 2 meses estás pintando flores y en 2 meses querés pintar abstracto, y quizás no le interesa invertir porque vos estás en tu búsqueda, sino que haya llegado a algún destino que a vos te guste, que sos capaz de seguirlo haciendo, y no es tan difícil. Lo difícil es el trabajo interior de haber conseguido esa imagen que nos haga sentir sólidos. Y tampoco tiene que ser una imagen artificiosa, porque si es una imagen artificiosa, a la pintura número 10 la vamos a empezar a odiar, porque vas a repetirnos. Tenemos que conseguir una estética que nos haga felices y en la cual nosotros podamos seguir creciendo. Entonces tampoco conseguir una imagen artificiosa, decir, yo soy el que en vez de cabeza pongo un cubo. Bueno, lo hiciste 5 o 10 veces y a las 10 decís, bueno, ¿saben qué? Le digo al galerista, quiero hacer un triángulo. No, estamos vendiendo cubos, te va a decir, yo necesito que sigas pintando cubos. Y entonces, haber encontrado esa imagen, al poco tiempo se puede convertir en una cárcel. Vos lo que tenés que conseguir es una propuesta tal que a vos te haga feliz investigar y un galerista tal que tenga la flexibilidad de dejarte crecer en eso, ¿no? Qué buen consejo, espectacular. Bueno, hablando un poco de todo esto del mercado del arte, quería saber cuál era tu visión respecto al arte conceptual. Yo estoy sacando un libro, no sé si te conté. Aprovecho y hago la Sí. publicidad. Está saliendo mi libro Los Pilares del Arte. Se llama así justamente porque una de las cosas que trabajo es esta cuestión de la conceptualidad. Me llevó mucho tiempo, lo escribí junto a un filósofo y amigo, filósofo y pedagogo, muy amigo, Leopoldo Ferraris, que fue maestro mío de filosofía cuando yo era muy pequeño, tendría 13, 14 años, me acuerdo, de ahí en adelante. Estudié filosofía con él y empezó con esta idea de poder definir arte, ¿no? Lo difícil que es definir arte. Me pasa en las charlas, yo doy clase bastante y viajo en distintas provincias. Atención, Catamarca, que en un par de semanas estoy ahí. Eh, y cuando doy estas charlas, a veces preguntaba, bueno, ¿qué es el arte? Y me daba cuenta de lo difícil que era para la mayoría de la gente poderle dar una definición, ¿no? Y sobre todo decía, bueno, arte para mí es tal cosa, pero yo voy al museo y veo la banana pegada, o veo un matafuego en el piso, y no sé si es una obra de arte o es el matafuego con el que intentan apagar un incendio si hay un problema. Entonces se disolvía la posibilidad de darle una definición de ontología al arte, ontológica, del ente del arte. ¿Qué es el arte más allá del objeto arte? ¿Qué es lo que sostiene el arte? Yo puedo tener un cuadro y digo, eso es arte. Bueno, pero ¿qué es lo que tiene de arte eso si yo le saco el cuadro? ¿Cuál es la ontología del arte? Entonces, con este amigo Leopoldo Ferraris, filósofo, amigo y pedagogo, nos pusimos a escribir durante meses y meses y meses a ver si podíamos definir arte. Ahondamos en el Hipias mayor de Platón, empezamos por la antigüedad realmente y fuimos viendo en textos filosóficos cómo se fue modificando la idea del kalos, de la belleza y del arte, ¿no? Y nos dimos cuenta que por lo menos había 4 cosas que están presentes siempre. Por eso lo llamamos los pilares del arte. Las 4 cosas siempre estuvieron y lo más probable es que necesiten seguir estando.
Una de esas cosas es que el arte es una forma sensible de poder expresar sentimientos, ¿no? El arte expresa algo que sentimos. Desde el hombre de las cavernas, que quiso poner su manifestación de que está vivo, o incluso un deseo de lo que quería que suceda en las cacerías o animales que había visto y lo habían... Y es una línea sensible, no es solamente una descripción racional, es una línea sensible. Hay una sensibilidad, hay un documental hermoso sobre las cuevas de Lascaux, que creo que es la cueva de los sueños olvidados. Ven la sensibilidad del que dibujó eso y otro que lo corrigió 8000 años después, el dibujo, hay sensibilidad. Entonces el arte es sentimiento. Sin duda el arte es concepto. ¿El arte es conceptual? Sí, como uno de los pilares. El arte es conceptual. Si vemos la lección de anatomía del doctor Tulps de Rembrandt, bueno, hay un libro abierto a los pies del personaje que está en consonancia con los dos pies que abren y está abierto su brazo. Y hay un concepto súper interesante. Cada uno de los personajes manifiestan el interés por la materialidad y lo corpóreo del ser humano, otro lo rechaza, otro parece que se está por descomponer. Hay una idea y un concepto muy interesante, muy cerrado sobre, en este caso, la vida, la muerte y el ser. Muchos pintores eran filósofos encubiertos, es pensamiento sin duda. En Duchamp también. El arte sin duda es oficio. Si yo quiero ser pianista, bueno, tengo que saber dónde están las teclas, ¿no? Más o menos. Si yo quiero ser cantante, por más que tenga autotune, yo tengo que manejar la voz y la armonía, etc. Y por último, el arte es un sistema de comunicación, o sea, está esto que estamos hablando. Tiene un mercado, tiene un lugar donde mostrarse, tiene una forma de mostrarse, tiene lugares de legitimación, hay espacios legitimantes, puros. Entonces el arte son 4 pilares: pensamiento, sentimiento, oficio y comunicación. El problema del siglo XX es tomar cualquiera de estos pilares por separados y convertirlos en arte. Y ahí el libro es donde para mí logramos un pequeño hallazgo, ¿no? Está muy en consonancia igual el libro con lo que piensa Villarán y tiene mucho que ver con esta idea de Amparte también. Quizás lo complejizamos y cuando él sacó su libro también fue hermoso y fue como decir, sí, es por acá, ¿no? Es hermoso. Me pasó también con Avelina Lesper, que le escribí el año pasado cuando estuve en México. Es gente que realmente me encanta porque están teniendo voces lúcidas a un momento que lo quisieron hacer muy oscurantista. Y después podemos analizar el porqué. Para mí hay un porqué de mercado y de poder que es muy fuerte. Pero bueno, a partir de eso el libro se divide en estos 4 pilares. Y trata de analizar que los 4 tienen que interactuar, que es mentira que pueden funcionar solos. Pero es tan grave pensar que el concepto solo es arte, pongo la palabra banana en una pared o pongo una banana en una pared y se convierte en arte mágicamente por el espacio legitimante, porque ahí funcionan dos solos, funciona el sistema comunicativo y de mercado y funciona un concepto, pero no tiene sentimiento ni oficio, ¿no? También sería muy grave pensar que solo el sentimiento y el oficio es arte. Si yo tengo un gran oficio para cantar e imitar voces, no me hace un gran cantante, me hace una persona con un oficio, una habilidad, es un virtuosismo. Tampoco soy artista con eso. Yo hago ojos muy bellos y le pongo el brillito y qué sé yo, mirá qué ojo, no es exactamente arte, tenés una habilidad. La habilidad es parte del arte, sí, pero no es solo arte. Entonces es tan grave que disociemos, que el siglo XX se encargó muy bien de disociar para poder encasillar y tener mercados separados, y sobre todo el conceptual le va a servir para la burbuja financiera, porque si yo vendo la nada y le puedo poner el precio que quiera, bueno, mis límites son infinitos. Entonces el tema fue ese, hubo una manipulación del poder y del mercado para que el arte sea imposible de definir y sea lo menos matérico posible, porque al no tener materia no tiene base de sustento como para poderle asignar una valoración real. Por eso es tan disruptivo lo que hacemos, porque está siendo disruptivo con la burbuja financiera del arte contemporáneo. Entonces, lo que dice Villarán, lo que dice Lesper o lo que dicen los pilares del arte, un poco están en consonancia, o bastante están en consonancia, en esta cuestión de darle racionalidad a una visión del arte que todos tenemos y no nos animamos a decir. Que es cuando pasamos y vemos el matafuego tirado, decís, che, es un matafuego tirado. Exactamente. No es una obra de arte. Pero Sí. nos metieron tanto miedo de que somos los tontos nosotros y no podemos reconocer en eso que está en el piso una obra de arte, que nos da miedo opinar. Bueno, un poco lo que yo Sí. planteo en el libro es
es darle bases filosóficas, teóricas, también bastante... lo escribí con Leopoldo Ferraris porque él es pedagogo, toda su vida se dedicó, fue director de escuelas y escribió manuales de filosofía para chicos, porque también lo quería escribir en lenguaje simple. Porque otra cosa de Claro. los que hicieron es escribir las cosas de manera tan compleja como para que también nos sintamos tontos y afuera de cualquier pensamiento de arte, porque cuando leemos el texto y empieza a decir sobre la materialidad sincrónica de la... y decimos, "Ay, es demasiado para mí", y lo dejás. Yo terminé mi licenciatura en arte creo que con 9,80. Me fue muy bien, me gusta estudiar, me gusta leer, qué sé yo. Agarro el 90% de los textos de la muestra y no los entiendo. Y yo sé que no soy tan tonto porque estudié mucho. Y sin embargo no los entiendo. Porque están preparados para no ser entendidos muchos. Para hacernos sentir tontos a todos. ¿Sí? Y bueno, un poco voy en contra de eso. Por eso para mí el arte conceptual es un pedazo de arte, pero no es una obra de arte. Tiene un elemento que sí tiene el arte, que es el concepto, pero no es arte. Sí. Y creo un poco también que hay como un negacionismo del pasado con el arte conceptual, porque es como que con tanto purismo, o sea, con esta idea de que es arte, o sea, solamente el texto y ya, y la obra en sí no importa, o sea, es el concepto, siento que se ha dejado de lado lo, lo que dejaron los que vinieron antes que nosotros. Me parece que es como que hubo un corte ahí y no, no se valora directamente, se niega por completo. No sé si vos opinás lo mismo respecto Sí, a sí, esto. totalmente, totalmente. Bueno, saludos a toda la gente de ahí, veo de Murcia, de Sevilla, de Colombia. Son Hay un mis montón de gente compañeros, atrás. Abrazos a todos. A mis Querétaro, bueno, que compañeros de estuve hace poquito mentoría. ahí. Los quiero un montón a la gente de México. Sí, hay una ruptura. Lo que pasa es que también hay una cuestión que yo llamo de un hedonismo actual, ¿no? Hay una cuestión muy hedonista de querer sentir el placer inmediato y que yo soy un genio, y una cuestión eh, muy soberbia y hedonista en la actualidad. Yo le llamo más fuerte, le digo, es el arte masturbatorio, digo yo. Es algo que está hecho solamente para hacerme sentir bien a mí, qué bueno soy, yo me regocijo en mí mismo. Y la verdad que cuando hacemos arte tenemos que tener la humildad de saber que somos, con mucha suerte, y si hicimos las cosas muy bien toda la vida, podemos sumar un cuarto de milímetro a una escalera gigante que viene desde hace 40.000 años quizás, ¿no? Con el hombre, el hombre león, o a piezas increíbles, con las Venus. Y de ahí en más, el hombre fue creando un lenguaje, se fue forzando. Lo que hicieron los pintores góticos, que le debemos tanto, lo que hicieron los Sí, renacentistas, la composición de los manieristas, la profundidad de los barrocos, el sentimiento que le pusieron de placer los rococó, la solemnidad del neoclasicismo, el amor y el espíritu que le pusieron los románticos. Ahora, si creemos que nosotros empezamos el mundo de cero y nos olvidamos de esos miles de años de historia, bueno, es un grado de soberbia, de estupidez, porque nos estamos perdiendo tratar de subir esa escalera y tratar de sumarle ahí una laminita a esa escalera para hacer algo mejor. Hace poco, no sé si te llegó, pero circuló mucho un video como es cómo pasamos de esto a esto, ¿no? Y era una imagen, no me acuerdo si era la Madonna Velata que está en Nápoles, y después unos cubos que se caían. Y circuló bastantes memes que decían cómo pasamos de esto a esto, y era el arte contemporáneo. Y bueno, lo que pasa es lo que pasa cuando pretendemos empezar algo de cero. Es como que un músico pretenda decir, bueno, yo voy a inventar las notas, ¿no? Me olvido claro. desde la afinación pitagórica en adelante, me olvido de todo, y yo voy a inventar mis notas, y yo voy a inventar mi lenguaje, y yo voy a cantar con la nariz y las orejas. Bueno, es soberbio. Bueno, eso que parece una locura en las otras artes, que un libro no va a salir con un alfabeto propio ni nuevo, porque alguien se cree que puede inventar un alfabeto, bueno, sí pasó en las artes plásticas. Tiene un porqué mucho más profundo, que es porque sirve a la burbuja financiera, pero en realidad es una tontería. Nosotros somos partes de un sistema que el ser humano viene desarrollándose en milenios, y con suerte lo llegamos a entender, y con muchísima suerte podemos llegar a aportar algo que no caiga en el olvido.
mucho de lo que hacemos merece caer y ojalá alguna cosita no caiga en el olvido y aporte algo a esa historia que ya tiene la humanidad. Pero para eso hay que tener un poco de humildad y saber cuánto nos falta para poder besar los pies a Millet o a Caravaggio. Yo acá en mi casa me hice una especie de santuario de pintores y puse artistas por todos lados y los tengo presentes todo el tiempo. Y uno, nada, sueño con ser parte de una comunidad, ¿no? Y ser parte de lo que me dejaron ellos, ¿no? Es como en un diálogo. El año pasado estuve con Nerdrum, me fui a Noruega, me invitó Odd Nerdrum a su casa, un genio, una persona generosa, como pocos, porque la invitación fue de una generosidad total. Y estaba y yo lo veía ahí a la noche, se queda hasta tarde a veces pintando, pone música rusa y pinta, no sé qué, y lo veía como si estuviese en un diálogo, ¿no? Con algo. Entonces, el maestro, ¿qué está haciendo? Me dice, no, lo que pasa es que yo con Rembrandt charlo, me dice, trato de hablar. Como que estaba en un diálogo entendiendo a Rembrandt y como que estaba tratando de ser parte de esa historia que hizo Rembrandt y los barrocos en su obra. Me pareció maravilloso, un rasgo de locura que todos tenemos, porque si no me ves, ahora me ves racional, 2 de la mañana pintando, debo estar en ese tipo de locura, pero me pareció tan hermoso pensar que uno puede hablar con eso del pasado, que uno es parte. Yo hace poco soñé que me encontraba con Rubens, y me levanté emocionado y le dije a mis alumnos, tengo un grupo de alumnos maravilloso, aparte divino, que me tienen paciencia, me escuchan. Y les conté mi sueño, pero era maravilloso. Yo había sentido que había podido dialogar con Rubens y cómo dibujaba, y por qué dibujaba así, por qué ciertas cosas, y las entendía y me invitaba a su taller. Que uno se siente parte de esa historia. Entonces, muchas veces los artistas piensan que van a inventar el arte de cero y es un grado de soberbia, de onanismo y de hedonismo que es insoportable, ¿no? Sí. Bueno, y eso también, bueno, es que está muy relacionado. Yo lo que observo es que la, la educación, para mí, la educación como tal, formal, nos está fallando, porque la manera en la que nos está llevando por este camino, como si fuera el único, que es el arte conceptual, creo que no, no ayuda a que podamos justamente potenciar lo que nosotros tenemos como seres humanos, como artistas en nuestra búsqueda, bueno, en fin. Y bueno, ahora ya que estamos, quería preguntarte si podría unir a un exalumno tuyo, bueno, no sé, creo que todavía sigue siendo tu alumno, que es Daniel Rodríguez Galvis, porque me gustaría conocer su visión como alumno. Dale, dale, dale. ¿Te Ay, bueno, parece? dale. Sí, A ver, sí, sí, vamos sí, a sí. sumarlo. Espero que haya A sido ver. un profesor con él, ¿no? A ver si todavía lo sumamos y dice, no, Selma es un insoportable. No, no creo. A ver, ahí ya lo sumo. Deme un segundo. Ahí ya lo estoy sumando. Hola. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿Todo bien? bien, ¿y ustedes? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por sumarte. No, gracias a ustedes. O sea, para mí es humildemente un honor brutal estar acá junto a Ricardo y junto a ti, igual. La verdad, mil gracias por la invitación. Y me acuerdo mucho, porque estuve desde el inicio de la entrevista, que en el momento que conocí a Ricardo, yo dije, yo quiero ser como Ricardo cuando sea grande. Y todavía lo sigo pensando todos los días, yo quiero ser como Ricardo cuando sea grande y me recuerda mucho ese tema de la infancia y ese tema de seguir siendo niño porque sí, yo me levanto todos los días sintiéndome un niño de yo quiero ser como Ricardo cuando sea grande y yo también por aquí, ahorita que decías lo de Rembrandt, tengo, y aquí lo digo abiertamente, le tengo agua bendita a Leonardo, cosas que hacemos. Muy bueno. Qué bueno. Eh, bueno, acá se nota la admiración que hay una admiración tremenda entre alumno y maestro. Y me gustaría preguntarte, Dani, como alumno de Ricardo, eh, ¿cómo es la problemática respecto a la educación del arte hoy en día? Pero es bastante interesante porque mi formación, digamos, formal,
no fue en arte, mi formación formal fue en negocios. Yo estudié negocios internacionales y hubo momentos en mi vida donde pasaron diferentes cosas y el arte siento que me llamó y digamos que esa primera educación formal, por decirlo así, fue con Ricardo. Y siento que se conecta mucho con lo que pasa, digamos, en el mundo corporativo, por decirlo así, y es muchas compañías dicen que las personas que están saliendo de las universidades no tienen las habilidades necesarias para enfrentar el mundo laboral actual, porque el mundo laboral actual está constantemente cambiando un montón, y esas habilidades que nos enseñaban hace 5, 10, 15 años, que duraban 5, 10, 15 años, ya te duran 1, 2, 3 años. Y siento que con el arte funciona de cierta manera también igual, porque por lo que estábamos hablando ahora y lo que mencionaban, se enseñan muchas bases, se enseñan muchas cosas, pero realmente cómo moverte en el mercado del arte quizás es algo que no se enseña tanto, porque por ese estigma que se ha tenido durante toda la vida de, pues tú te estás vendiendo o estás saliendo a hacer algo que realmente no es arte, se ha perdido esa oportunidad de entenderlo. Y con Ricardo fue todo lo contrario. Con Ricardo fue aprender desde filosofía, aprender desde como persona, tú cómo te trasladas a un lienzo, porque finalmente para mí eso ha sido el arte y creo que ese ha sido el arte para los grandes maestros y los grandes artistas durante toda la historia. Plasmarse en un lienzo o plasmarse en una tabla o plasmarse en una piedra o plasmarse lo que sea que se quieran plasmar, pero finalmente lo recordamos porque son ellos ahí. Y para mí eso ha sido el gran aprendizaje de Ricardo, es tú como persona, qué es lo que estás mostrando y qué es lo que se ve ahí. Porque el oficio lo vas a desarrollar con la práctica, con la disciplina, con la pasión. El mercado eventualmente llegará, porque evidentemente tú te vas a rodear de personas que conectan contigo, que conectan con tu forma de ser. Y esa conexión te va a ir llevando a otras personas, a otras personas, a otras personas. Y ahí el reto más grande es yo quién soy, qué es lo que quiero dejar plasmado en ese lienzo. Así que eso es lo que yo más agradezco de la formación con Ricardo. Muchas gracias. Bueno, Eh, hay que decir que también a esta falta de formación que suele haber en los lugares formales, en las universidades, que llevan muy tendenciosamente al alumno hacia un lugar como si fuese el único lugar cierto, es la reacción de haber aparecido geniales academias de arte. La Academia de Florencia, la Academia de Barcelona. Bueno, el prólogo de mi libro lo escribe Jordi Alamà, que es director de la Academia de Barcelona, y escribió un texto bellísimo, realmente bellísimo, del arte como compromiso, ¿no? Esta cuestión de comprometerse para llegar, que no es solamente cómo me muevo para estar en un lugar, sino realmente cómo me comprometo conmigo. Academia de México, bueno, con Daniel nos conocimos en la Academia de Arte Realista de México, que es un lugar maravilloso, que son como reductos, son como bellísimas islas de arte donde uno se siente que puede hablar el mismo lenguaje con las otras personas. Y el contexto fue tan lindo, creo que empezamos a la mañana, nos quedamos hasta la noche charlando, hicimos unas charlas sobre esto, durante el día aprendimos cosas de pintura y durante la noche hablamos de esta cuestión de cómo comprometerse como persona, cómo entrar al mercado, cómo uno puede comprometerse con lo que va a hacer para que pueda ser parte de tu vida, ¿no? Pero bueno, a esa falta de formación se generaron estos nuevos espacios, ¿no? Acá, de San Petersburgo también. Hay un montón de academias que reabrieron sus puertas o crecieron de una manera exponencial porque la mayoría de los alumnos no encuentran la respuesta en los canales oficiales. También porque el canal oficial, desarrollar este tipo de arte, requiere también más formación del docente. Y el alumno también le tendría que pedir mucho más a la escuela de arte de la que la escuela de arte te quiere dar. Entonces también es importante a veces para las academias desalentar este tipo de arte, porque tiene que formar gente que pueda llegar a estar a la altura de esa formación que pide el alumno. En cambio, si el arte es tirar el matafuego en el piso, bueno, medio que cualquiera podría enseñar un poco eso y cómo de manera racional poderle dar alguna justificación. Ahora, si el alumno te pide mucho, necesitas docentes que sepan mucho, ¿no? Entonces también está eso. En la Academia de Arte Realista de México, por ejemplo, y en Querétaro, bueno, los alumnos piden mucho, entonces tenemos que estar a la altura de responder todas esas cosas que quieren saber.
Es que de a poco se va como armando un poco esta especie de contracorriente, nueva contracorriente le llamo yo, que es como una especie de contracultura ¿Sí? que favorece para mí a que nos vayamos potenciando también y creciendo, un poco recordando el pasado. Justo con Dani hablábamos de este dilema, de negar siempre el pasado. Siento que en ese sentido, vos, Ricardo, has sido una persona fundamental para recoger toda esa historia y archivarla, porque creo que, no sé, yo no conozco otros artistas que un día hayan documentado toda la investigación de las paletas, de los distintos movimientos, o sea, es impresionante, eso es una locura. No, Eh, por por suerte hay un eso, montón de artistas que saben mucho y más que yo. Mismo que en Argentina está Ale Rosenberg, está Ariel Guyuni, están, y bueno, en México ni hablar, geniales artistas, no me quiero olvidar de amigos, ¿no? Enzo Moscovich, cuando voy a México siempre lo visito a Waldo Saavedra, a Omar Ortiz, hay un montón de artistas en esa búsqueda. Yo porque tengo cierta obsesión y me gusta el estudio, entonces me pongo a recopilar y me da mucho placer eso. Igual hay artistas que no necesitan hacerlo para ser geniales, pero a mí me parece que es una manera de honrar, de homenajear a los de los cuales aprendemos. Sería también muy soberbio pensar que yo voy a crear un estilo propio en el sentido de el ser mismo, ¿no? Sería una estupidez increíble. Esto me lo dijo mi maestro Ale Boym una vez, y me dijo, bueno, está muy feliz si sos original en tu combinación de robos. Y eso siempre se lo digo a mis alumnos. Ser original en la combinación de robos es un montón. Entonces, si vos tomás un 20% de Klimt y lo mezclás con un tanto por ciento de Rembrandt y agarrás algo de Tiziano y esa paleta y agarrás algo de eso y haces esa coctelera rara, lo volcás en tu cabeza, ¿sí? Pasa por tus ojos, va a tu cabeza, de tu cabeza va al corazón y sale por tu mano. Bueno, esa especie de máquina de meter un montón de cosas y de transformarlas en vos te va a hacer, va a generar un estilo, pero no desde el lugar hedonista, pensarlo, lo generé yo mismo, soy el placer de haber sido el creador, sino porque yo pude absorber de un montón de otros y esos otros, adentro mío, forman algo nuevo. Entonces, por eso mi obsesión también de recoger a otros artistas, porque de todos se pueden aprender algo y algo muy valioso, ¿no? Y yo ahí tengo eh, algo para complementar y justamente fue una gran recomendación que me hizo Ricardo en su momento y fue el libro ese de Charles Barguet, que de hecho lo tengo acá, eh, que es este, que justamente es intentar hacer por estudio, intentar reproducir estas copias de todo esto y creo que ayuda un montón porque yo he estado haciendo ejercicios en los que trato de reproducirlos y no solamente reproducirlos por copiarlos, sino que donde veo que me equivoqué, donde no me quedó exactamente la línea paralela como me tenía que haber quedado, ahí es donde digo, ok, este error lo cometí porque mi mano se movió así o lo cometí porque no tuve la visión necesaria o por lo que haya sido, pero cómo esto puede integrarse a mi estilo, al que yo voy a ir encontrando, al que yo voy a ir perfeccionando. Y esta mañana estaba viendo un documental sobre Rafael, donde hablaba que él tenía de cierta manera acceso a los dibujos de Leonardo y al taller de Miguel Ángel. Y era exactamente lo mismo que hacía, era verlos, tratar de copiarlos y en esa copia poco a poco se va desarrollando ese estilo propio. Y sí creo que ese trabajo como artistas y como aprendices también te enseña mucho de ti mismo, porque tú estás frente a tu error durante X cantidad de tiempo y está en ti decir, lo quiero corregir, quiero prepararme más, quiero estudiar más porque no quiero cometer el mismo error, o simplemente adopto este error como parte de mi propia personalidad, de mi propia forma de comunicar, y ahí es donde voy a trabajar, pero lo voy a perfeccionar. Entonces, para mí también todo ese tema del arte clásico y de toda la historia ha sido una forma de enfrentarme a mí mismo y tratar de mejorarme a mí mismo. Yo siempre le digo a mis amigos que es como ir al gimnasio. Cuando tú vas y haces una pesa y no te sale el ejercicio, o sales a trotar, a correr y no eres capaz ni de correr un kilómetro, pero aún así lo haces, lo haces, lo haces, lo haces, y en algún momento llega el momento donde
lo haces un poco mejor. Y yo creo que eso te da esa habilidad, que es ese pilar súper importante que hablaba Ricardo del oficio, para transformarlo en arte. Porque ese mismo proceso de tú mejorarte a ti mismo también implica algo muy mental, muy emocional y muy espiritual. Porque nuevamente, como te estás enfrentando ante tu error, lo tienes que asumir, tienes que, ok, este error lo cometí y ya está, lo tengo que corregir o no. Muy bueno, muy bueno. Ahí me estaban preguntando por el libro, cuándo salía y eso. Les cuento que 1 de mayo, 19 horas, en la Feria del Libro de Buenos Aires. No lo muestro porque todavía la galería, que es Urbarán, que es la que lo edita, me dijo, reservá hasta el 1 de mayo, ahí saca todas las imágenes que quieras y eso. El libro me pregunta si es solamente teórico. No, tiene teoría, tiene filosofía, tiene también como en la parte del oficio un pequeño como manual de pintura. En la parte de, por supuesto, de la comunicación, hablo un poco del mercado, de las galerías, de los concursos, de los museos, etcétera. Y después tiene toda la parte del pensamiento y eso, que me estaban preguntando. Y saludos a todos los que están mandando saludos. Ahí los leí a todos, gracias. Eh, está buenísimo esto porque lo que estamos viendo es cómo Ricardo, maestro, va pasando también esta cuestión del arte de ir a contracorriente y un poco el artista versus la estética actual, que era un poco la idea de hoy, y lo va como dejando y va plantando esas semillas para las nuevas generaciones. Me parece que eh, acá podemos ver frutos ya de eso. Sí, y bueno, tengo un montón de alumnos que le está yendo muy bien. Recién veo algunos, ahí está Cintia, Matías Roy, Melissa Calabria, que también es una gran artista que salió de mi taller, que dejó Bellas Artes para formarse conmigo, lo cual me generó una gran responsabilidad y está haciendo una gran carrera. Tengo un montón de alumnos que están haciendo carrera y eso es lo que más orgullo te da, porque bueno, el paso de uno es pequeño, uno no sabe cuánto tiempo va a estar pintando, que no es para el destino, pero si pudimos dejar una semilla para que los que vengan sean mejores que uno, bueno, ahí está ese círculo virtuoso donde el que viene te tiene que mejorar. Hoy somos el salón de los refusés, ¿no? El salón de los rechazados, decían los franceses. Hoy somos parte de eso. Pero es lindo porque te da cierta hermandad. Estar afuera del sistema te hace como amalgamarte más, porque estamos todos amuchados en un costado y nos tenemos que ayudar entre nosotros para poder sobrevivir. Y el día de mañana quizás nos toque estar en otro lugar y los que vengan en el futuro tienen que ser mejores todavía que uno para ser más generosos, abrir las puertas, ser abiertos al arte. Y no tenemos que cometer los mismos errores del pasado, que sí cometieron, no sé, en el siglo XIX. Tampoco volverte en contra de los que quieren hacer otro arte. Tampoco es eso, tampoco es atacar al que tira el matafuego. Es dejarlo que tenga su espacio y dejarlo que vibre en ese lugar. Lo que pasa es que el medio no tiene que inflar de tal manera como para que parezca que es lo único que pasa, ¿no? Lo único que uno pide es que todos tengamos nuestro espacio para ser nosotros mismos y expresarnos. Sí, sí, porque eso también, la valoración hace justamente esto que vos mencionabas, que la gente, yo siento que no hay una cuestión democrática en el arte, o sea, en lo que son los espacios galéricos. ¿Cuántas veces uno habrá entrado en un museo y se sintió, como vos decías, un tonto? O sea, ¿qué Sí, estoy haciendo acá? sí, No entiendo. Y ese miedo a dar tu opinión, que en realidad eh, cuando uno, por ejemplo, ve las obras de los artistas, no sé, del Renacimiento, Barroco, etcétera, esa emoción y eso que también se traslada a la obra y pasa por dentro tuyo, es un poco para mí eso que deja el artista. Y sí. a mí particularmente siempre me pasaba que iba a los museos contemporáneos y claro, iba a ver la obra y no, sí, o sea, la entendía conceptualmente, o sea, la razonaba, pero ese sentimiento de capaz que no sé, ver a Es como ir Caravaggio, a un concierto y que te no expliquen la pasaba. canción y no te la canten. Vos tenés un panfleto que te dice, esta canción habla de Sí, cuando me dejó mi novia y no sé qué, pero no la canta, vos tenés que entenderla. Bueno, igual de tonto es ir a un museo y que no esté la parte sensible, ¿no? O tener el resumen de una obra literaria o de una poesía a partir de un concepto. Yo leo Hamlet no solamente para saber si el príncipe de Dinamarca se volvió o no loco o qué pasó con Ofelia, no, yo lo leo por la belleza de cómo está narrado y para meterme en esa historia y para meterme a ver si puedo dilucidar incluso lo que le pasó
a Shakespeare mientras escribía, porque un poco uno pone todo eso, poner la historia, poner el concepto y también poner lo que te filtra a vos, lo que te pasa a vos mientras lo pintás. Uno pinta también lo que está viviendo, entonces uno va a esos museos para llenarse de cosas, no solamente para que te reduzcan eso a la comprensión. Por eso es triste, ¿no? Che, no sé si se corta ya el vivo de Instagram a la hora o ya no pasa eso que pasaba. No, pero igual ya vamos a ir cerrando. Ya vamos a Dale. ir cerrando. Simplemente a los dos, quería preguntarle, bueno, a Daniel como alumno, si tuvieras que darle un consejo a un artista que está ahí como vos en tu búsqueda, ¿qué le dirías? Que no pierdan nunca la curiosidad. Me parece que la curiosidad es algo que te lleva y te impulsa a querer levantarte, en mi caso, todos los días a las 5 de la mañana, a aprender algo nuevo, lo que sea, lo que sea. Así sea a ver cómo funciona una flor, los pétalos de qué color son y si le pongo esta luz, entonces cómo se transforma y si soy capaz de pintar desde una pintura o soy capaz de dibujarlo viéndolo aquí la flor o mañana me desperté queriendo aprender cómo hacer dibujo gestual, entonces hago ejercicios de 1 hora, 2 horas, donde paso videos donde van poniendo diferentes poses, o simplemente quiero salir a la calle con un cuadernito y ver a la gente caminar y ver cómo se comporta la gente bajo el sol. Ese tipo de cosas, esa curiosidad es lo que yo creo que hace que uno no quiera tirar nunca la toalla, porque desde mi lado corporativo, por decirlo así, que he tenido tantos años, es lo que he visto con artistas que empiezan a emerger. Se enfrentan a obstáculos, al mercado del arte, a desilusiones, expectativas, etcétera, y terminan tirando la toalla. Y yo creo que si uno tiene esa curiosidad que te alimente todos los días a querer aprender algo nuevo, es más difícil tirar la toalla. Para mí es eso. Gracias. Y bueno, ahora te toca a vos, Ricardo. Un consejo que le darías a alguien que está comenzando. Bueno, primero eso, la entrega es absoluta, lo que hablábamos antes, es un hecho fuera de lo ordinario, así que la entrega es extraordinario. Entonces, el arte no es full time, es full life, ¿no? Digo yo, te lleva a convertir tu vida, porque uno no... Hay una frase que no me la voy a acordar, muy bella de Borges, que decía esto de que no se puede ser poeta de 8 a 14, ¿no? Horas, como si uno pudiera tener un horario. Cuando uno es poeta todo el día, e incluso tus humillaciones y frustraciones pasan a ser parte de tu poesía, porque te filtra todo lo que te pasa. Entonces, hay una cuestión de entrega que yo lo veo en todos los artistas que siguen y triunfan. Triunfan, no solamente el triunfo lo vamos a reducir a cuestiones comerciales, ¿no? Que triunfan porque pueden llevar su arte a su vida. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un artista es ser honesto consigo mismo y es convertir el arte en una forma de vivir, porque es una forma de vivir muy sana. Cuando uno lo entiende de ese lugar, es una de las formas de vivir más bellas que hay, porque uno se puede expresar, puede investigar, como bien decía Dani, puede buscar, estar en un mundo que es hermoso. El mundo del arte es un mundo muy sano, no tiene lado B, es un mundo sano. Yo me pongo mira, justo estoy con los libros, con Palomino, que lo releo de vez en cuando, es un libro del barroco, y lo tengo por acá, o agarro Leonardo da Vinci, me pongo a pintar y escucho generalmente música clásica, y me rodea un mundo sano, es un mundo hermoso. Entonces, bueno, dedicar la vida a esto me parece lo mejor que le puede pasar, que lo tomen con pasión y que sean auténticos, que sean ellos mismos, si no se van a cansar. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Gracias, Dani. Fui Y leyendo gracias todos los a todos mensajes, los que se están todos. sumaron. Gracias a todos los que se sumaron en el vivo, que compartieron. Bueno, ahí estuve leyendo un montón de comentarios, pero bueno, la charla estaba muy interesante y no podía estar leyendo. Pero antes que todo, agradecerles a los dos. Y Ricardo, muchas gracias por la generosidad que has tenido, en serio. No, gracias a vos, gracias a los dos en realidad por estar y por convocarme cada vez que uno puede tener un espacio para charlar, es lo más lindo que hay, así que gracias. Y saludos a todos, fui leyendo los mensajes, así que gracias, saludos, abrazos a todos, gracias por lo que dicen. Después respondo las preguntas o mándenmelas por privado, los que tengan preguntas más específicas de clases y esas cosas, les respondo a todos. Gracias. Gracias y nos vemos. Muchas
Gracias por todo. Gracias, un abrazo. Chao, chao. Un abrazo grande.